Doctor en Artes y Letras de América Central por la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar, con estudios en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Rafael Landívar, gestor cultural en la Galería Nacional de Arte de Washington. Actualmente es profesor universitario y ejerce como crítico de arte, curador independiente, al mismo tiempo es consultor en comunicación. Como investigador se ha dedicado al estudio de la imagen. Actualmente realiza un estudio sobre la fotografía contemporánea en América Central. Entonces, doctor, le damos la cordial bienvenida y ahorita con nosotros tenemos a la señora directora de la Escuela de Historia para que nos brinde las palabras de bienvenida al doctor y a todos nosotros, y les agradezco la presencia, ya que a partir de esta conferencia se estarán programando mensualmente conferencias para que los alumnos de la maestría y alumnos de pregrado sigan cosechando nuevos conocimientos. Gracias y bienvenidos. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Primero quiero extenderles una disculpa por empezar unos minutos tarde esta actividad. Obviamente era debido a que no hacía presencia porque estábamos en una actividad del Ministerio de Cultura y Deportes tratando ahí con las autoridades algunos de los temas concernientes a patrimonio y por supuesto a los proyectos arqueológicos. Quiero decirles, compañeros, que muchas gracias por estar acá. La presentación que se hizo del doctor Flores es una presentación de veras que queda corta a su extenso currículum, a su gran experiencia como investigador, pero también a su reconocimiento que la escuela le da y ha tenido siempre como uno de los profesores más brillantes dentro de la maestría en Historia del Arte. Quiero comentarles que el doctor Flores, pues obviamente ha estado desde que nace la maestría y está ya también en el seminario de investigación, dándole asesoría a muchos de los alumnos que pronto obtendrán su título de maestros en Historia del Arte. Obviamente, plantear este título de la exposición es un título muy sugestivo, pero también de muchos desafíos dentro de los términos académicos. Hablar del desnudo masculino en los términos estéticos y artísticos, como lo abordará con esa filosofía de fondo, como lo abordará el doctor Flores, pues es un tema que nos invita y nos evoca a pensar desde las ciencias sociales muchas de las aristas que pueden ser en la interpretación, en este caso, de este objeto de estudio y de investigación. Obviamente, cuando planteábamos el desnudo masculino y la teoría de género, generaba también expectativas de análisis desde la perspectiva de la propia teoría de la historia del arte. Sabemos, queridos compañeros, que la experiencia vivida en el mundo la obtenemos a partir del lenguaje corporal, la tenemos a partir del cuerpo como una expresión material, y que esto ha sido discusión a lo largo de la historia de las culturas del mundo. Sin duda alguna, el cuerpo en la habitación del ser, en términos filosóficos, también implica una reflexión desde el cuerpo en sus símbolos, en sus significados, a través de las propias épocas históricas. Un tema tan complicado, un tema tan profundo, pero un tema también tan importante de agregar en los pensum de estudio. Por eso consideramos que dentro de las posibilidades que puedan existir dentro del posgrado de la Escuela de Historia, conferencias como esta también vienen a aunar los conocimientos de todas las áreas y de todas las ciencias que se imparten en nuestra unidad académica. Insisto en esto, compañeros, porque en los cursos que tenemos de cultura, en los cursos que tenemos de posturas epistémicas, en los diálogos que pueden abrirse a partir de esto que es la creación humana artística, pues podrán haber muchos puntos encontrados, muchos puntos de divergencias totales y muchos puntos de discontinuidad. Y en ese sentido también hablar de la teoría del género nos abre esa apertura. Una apertura que en términos generales implica la construcción de una academia más completa, de una academia que rescate al sujeto protagónico de formas holísticas,
integradas e integrales en sí mismo, en donde esta exposición de desnudos masculinos también rompe tabús desde el título que se plantea. Y en ese sentido, pues estamos muy complacidos de que todos ustedes hoy se hayan dado cita, porque estas son las primeras expresiones que queremos compartir con ustedes para una sociedad y una comunidad académica sancarlista que debe de ir con pasos de vanguardia en temas que van rompiendo mitos y en temas que van también en búsqueda de la verdad y por supuesto en búsqueda de parámetros científicos. Así es que sin más, un agradecimiento total a usted, doctor Flores, decirle que nuestros estudiantes y toda la comunidad de la Escuela de Historia no solo lo aprecia, sino lo admira y lo respeta por toda esa capacidad y esa ética que usted ha demostrado en su ejercicio profesional y docente. Y a todos ustedes, queridos amigos, también la felicitación por estar aquí, por reproducir y por ser ecos y cajas de resonancia con los conocimientos que hoy el doctor compartirá con nosotros, producto de sus investigaciones serias, científicas, objetivas e, insisto, académicas y profesionales. Muchísimas gracias a todos y gracias, doctor. Está con nosotros hoy aquí Adela Marín, Mario Santizo y Eni Roland, que nos ha ayudado en proporcionarme el material. Igualmente a la maestría, a Fernando Pisuya de la Herrera y especialmente a Regina Fuentes, que me trajo aquí a la universidad por primera vez y me quedé encantado de poder dar unas charlas a sus alumnos. Muchas gracias. Realmente algo me empezó a cambiar en Centroamérica, y quiero poner aquí una cita de Virginia Pérez Ratón, una gran curadora costarricense, que hablaba de que algo está cambiando en Centroamérica y es el momento crítico donde la situación política y económica y social se verá reflejada en la expresión artística. Hay un cambio de época mundial y de donde Centroamérica no está excluido. Estas palabras de Virginia Pérez en una primera gran exposición centroamericana que hubo en 1996 fue un muy buen propósito, pero realmente no se ha cumplido. La fotografía ha entrado al campo de las artes muy tarde. Inicialmente el campo de las artes la ha absorbido por asuntos del mercado del arte, pero sigue siendo un campo que cada vez está siendo más autónomo. Es a través del curador de arte en donde la fotografía empezó a entrar a las galerías de arte y a considerarse arte. Esto sucede en todo el ámbito del campo fotográfico centroamericano, especialmente. Para este marco teórico de lo que yo he definido la teoría de género y el desnudo masculino, esto fue parte de una de las partes que tuve que investigar al hacer mi tesis doctoral. Aquí básicamente yo utilicé los conceptos de género de Judith Butler y de Lauretis para poder empezar a manejar esta teoría de género. Quiero apuntar de que en el momento en que yo inicié el estudio del doctorado, yo no había tenido ningún acercamiento a la teoría de género como una disciplina. Entonces, creo que esto fue, en cierto modo, beneficioso porque mis maestros me orientaron con cierta bibliografía y me pude dar cuenta de lo que realmente significaba la teoría de género y que siempre se ha asociado solamente al feminismo, pero realmente el feminismo va a utilizar la teoría de género como esa gran estructura de pensamiento para poder expresar sus ideas. Entonces, de la teoría de género utilicé toda la estructura de masculinidades. El tema de las masculinidades es un tema nuevo también, que se ha empezado a estudiar en las universidades europeas y estadounidenses. Esto fue muy interesante porque los movimientos de masculinidad reciben diferentes nombres. Hay un grupo que es el mito poético, hay otro, el de los padres que peleaban por la custodia de sus hijos. Había diferentes grupos, pero va a surgir especialmente en la academia tanto estadounidense como europea,
donde los profesores, ciertos grupos de profesores tomaron conciencia al oír el discurso feminista y empezaron a hacer las acotaciones relativas con lo que sucedía con ellos mismos. Entonces hubo una gran apertura de mente. Y luego, como es un texto diferente que vamos a observar, como es la fotografía, tuve que estudiar qué es lo que hace una fotografía estética. Y entonces para poder encontrar el sentido. Mi objetivo inicial era estudiar el discurso de la fotografía de desnudo masculino. No voy a hablar de eso, sino que voy a hablar específicamente del género, y de la construcción de la masculinidad. Pero tuve que utilizar el término de fotografía, de artes. Al usar estas fotos como marco teórico, siempre surge un tema, cuando surge el desnudo, y es el tema obscenidad. Y surge otro tema que es pornografía. Y surge otro tema que es poder. Entonces tuve que investigar sobre las últimas tendencias de lo que es obscenidad, sobre lo que es pornografía y todo esto integrado como en las relaciones de poder. Para esto hice una ficha de análisis que no me interesa ahora, pero quiero solo mostrar brevemente la cantidad de discursos que la fotografía de desnudo masculino en Centroamérica proyecta. Esta parte roja que ustedes ven es el discurso erótico, o sea, tiende a ser un discurso erótico, pero también hay un discurso religioso, porque las fotografías de desnudo masculino no se desligan del discurso religioso, y hay un discurso político que se ha manejado mucho más en Guatemala y en menor cauda en el resto de Centroamérica. Básicamente los discursos que existen en la fotografía de Guatemala son el discurso erótico, que es cuando la fotografía nos insinúa algo al observador, el discurso religioso y el discurso político. No es por el hecho de los cuerpos desmembrados, los desenterramientos clandestinos, tiene una relación directa con una visión muy peculiar del cuerpo y un desprecio en cierto modo hacia el cuerpo. Entonces, y hay ejemplo de esto. Claro, si ustedes se dan cuenta, el número de fotografías de desnudo femenino son mucho más que las de desnudo masculino. En términos cuantitativos, yo descubrí que existen alrededor de 800 fotografías de desnudo masculino entre 1986 y el año 2000. Estas fotografías no todas fueron expuestas, porque muchas no fueron bien recibidas en las diferentes comunidades artísticas. No estoy hablando, imagínense qué sucedió fuera de la comunidad artística. La teoría de género pues es una categoría social transdisciplinaria que va a desarrollar un enfoque globalizador y remite a rasgos y funciones psicológicas, socioculturales que se atribuye a cada uno de los sexos en un momento histórico y en cada sociedad. Y creo que también hay la problematización de las relaciones de género logró romper la idea del carácter natural de las mismas. O sea, el hecho de que los hombres no lloran, eso es algo natural en los hombres, no. Hay que reestudiarlo, y al reestudiarlo nos dimos cuenta de esto. Luego vemos que lo femenino y lo masculino no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas y masculinas. Y en este contexto puede entenderse cómo las formas adquieren las relaciones entre los géneros. Esto es algo muy, muy particular. El género no va a ser una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino que es un conjunto de efectos producidos en los cuerpos. O sea, nos enseñan a ser hombres y nos enseñan a ser mujeres. Hay un poema de Ana María Rodas, de los poemas de la izquierda erótica, que comienza: nacía a tal hora de un domingo tal y ya tenían listo mi vestidito rosadito. O sea, no ha salido de la cuna la niña, ya tiene su ropita celeste el niño y rosada la mujer. Entonces, los comportamientos y las relaciones sociales, como dice Foucault, ¿verdad?,
es un despliegue, hay toda una tecnología política muy compleja que decide qué es lo que vamos a hacer nosotros. Luego, hay un conjunto de técnicas para maximizar la vida, han sido desarrolladas y desplegadas desde finales del siglo XVIII para asegurar la supervivencia de la clase y su hegemonía permanente. Entonces la sociedad misma estableció estos mecanismos y estas técnicas involucran a la elaboración de discursos, clasificación de personas, medición de personas, evaluación acerca de 4 figuras privilegiadas del conocimiento, que va a ser la sexualidad de los niños y el cuerpo femenino, el control de la procreación y la psiquización del comportamiento sexual anómalo como una perversión. O sea, desde esos momentos se empezó a pensar que quien tuviera una preferencia sexual diferente era anómalo y era una perversión. Y desde ahí se marcan las categorizaciones que hubieron. Pero eso lo hizo la sociedad en una forma de querer defenderse y mantener su poder y su hegemonía, los grupos regularmente. Toda esta información de género, que la he hablado muy rápido, que las compañeras feministas sabrán muy bien de este tema, por donde lo estoy enfocando, surge el tema de las masculinidades. Las masculinidades, según Marcela Lagarde, indica que los hombres se definen por la creación, el poder y el protagonismo. Para otro investigador, que es Reinicke, dice: la masculinidad se percibe como una construcción social que se explica de la siguiente forma: la masculinidad no tiene una forma fija. Hay muchas masculinidades distintas entre los hombres blancos, heterosexuales, de clase media, y sus prácticas de género forman una fuente ideológica hegemónica. Este término de las masculinidades surge cuando estos grupos de académicos se empiezan a dar cuenta que lo mismo, la posición de las feministas en relaciones al poder, también se miraban ellos afectados por ese poder. Y es una toma de conciencia que toman los hombres. Al principio se hablaba de masculinidad, hoy se habla de masculinidades. El término se ha usado, a veces uno lo usa en singular, otros en plural, pero es un término que realmente la discusión no vale tanto la pena. El asunto es que se hable del tema. Luego, Fernando Barragán, que es otro famoso investigador europeo, habla de que en su estudio de las masculinidades en una nueva Europa, habla que la masculinidad hegemónica está construida por los siguientes rasgos: la oposición a la feminidad. O sea, un hombre no puede ser absolutamente en nada femenino. Una ocultación y la dificultad para expresar sentimientos. La mayoría de los hombres nos cuesta mucho expresar sentimientos. Y expresar sentimientos a una mujer, y muchas veces peor, a otro hombre. Eso ya ni se lo permiten las personas. Luego, las relaciones no siempre identificadas, violencia y masculinidad, van relacionadas. Para ser hombre hay que ser fuerte, hay que pelear, hay que echarse los tragos y salir, ¿verdad? El que no entra dentro de ese marco está fuera de esa masculinidad. Y otro factor es la homofobia de naturaleza, por naturaleza. O sea, de una vez se mira no, ya, ¿por qué? Porque hay un temor. Luego hay una contradicción entre lo que son y lo que realmente les gustaría ser. Es muy interesante ver que los hombres nos comunicamos poco entre hombres. En cambio, una mujer se comunica mucho entre ellas mismas. Yo lo digo, por ejemplo, en relaciones incluso de poder jerárquico, se olvidan un momento de ese poder jerárquico y hablan de sus hijos, que es algo común, de cosas de mujer, diríamos, ¿verdad? Que todas hablan en un momento dado, y puede ser la señora que hace la limpieza, como la señora de la oficina, como la ejecutiva, todo el mundo. Y yo me he notado que en los elevadores las mujeres regularmente siempre hablan, los hombres, si van todos hombres, nadie habla, y es por esas mismas dificultades. Entonces la masculinidad va a estar construida por 4 pilares. Esos pilares, el primer pilar
va a ser la construcción por desidentificación con lo femenino. Nada de femenino. O sea, un hombre para ser hombre tiene que ser totalmente femenino. Hay una desvinculación total. El siguiente pilar va a ser que la masculinidad se valoriza por la identificación con el padre, ser una persona importante, aunque después en la adolescencia se mate al padre como se mata a la madre. Todos pasamos por ese proceso. Luego el tercer pilar es lo masculino se construye sobre la base de la violencia, mandar a todos al diablo. Yo soy el que me manifiesto, yo la puedo solo, aunque se me traben las carretas, pero yo puedo solo. Y el siguiente pilar, que es fundamental, es la homofobia. El problema es que cuando estos pilares que los constituye la masculinidad tradicional entran en crisis y uno de estos elementos se caiga, la mesa completa de la masculinidad se raja. Entonces, esto es algo muy interesante, porque yo lo observé en las exposiciones de desnudo masculino. Con Daniel Hernández me une una amistad desde el colegio y fui a su primera exposición de desnudo masculino, pero presencié casi la primer censura que hubo, la foto de desnudo masculino en Guatemala, que fue una obra de él hecha por artistas. Los mismos artistas bajaron la foto. Entonces, esto es porque el momento en que a un hombre le cause placer la imagen que va a ver, su construcción de la masculinidad entra en entredicho. Y lo peor es que va a lo íntimo del hombre. Esto, por ejemplo, no pasa con el desnudo femenino, que regularmente al observarse, pues se dice que qué buena, se hacen bromas, que aquí, que allá, y ustedes pueden verlo en los pinchazos, ahí está lleno de almanaques, ¿verdad? De páginas de Playboy, ¿verdad? De las centrales de Playboy. Entonces, la mujer no siente lo mismo. O sea, en los últimos tiempos las feministas han criticado ese discurso de violencia contra la mujer, de esto y han hecho sus planteamientos muy claros. Entonces esta masculinidad se resquebraja cuando uno de estos elementos, imagínense si él tiene amigos gay y también expresa su cariño a su pareja, entonces como que no me está funcionando bien, ¿verdad? O sea, es parte de la crítica que pueden hacerle a una persona que empiece a pensar diferente. Y esto pues, es interesante porque vamos a hablar que esto lo voy a explicar muy rápido, y es que hay una categoría. Siempre cuando se habla de la fotografía de desnudo se habla de la obscenidad. ¿Y qué es la obscenidad? El término obsceno básicamente es lo que no debe de estar, lo que no está en escena, lo que no debe estar en escena. O sea, por ejemplo, como les dijera, si encontramos, aquí viene un personaje desnudo, ¿verdad? Entra acá, esa persona está entrando en un lugar que no es su escena, porque estamos en un auditorio recibiendo una conferencia. Pero la obscenidad es vista como ese lugar de posición de un no lugar de la escena. Y esto va a ser interesante porque hay una feminista muy importante que se llama Linda Nell, que habla de la relación retoma a Kant en lo bello y lo sublime, y habla de que la figura femenina es bella y la figura masculina es sublime. ¿Por qué? Porque la figura femenina, que está enmarcada por la sociedad como bella por sí, está bella con un canon determinado, 90, 60, 90. La que no entre en ese canon no va a entrar dentro de las bellezas, y eso lo podemos ver en los desfiles esos de Mises, ¿verdad? Entonces, y ahora mucho más altas y con un canon que determina la sociedad y determina un grupo. Entonces, realmente lo sublime se sale de ese marco regulador. Entonces, digamos, arte y obscenidad
bello y sublime permiten comprender que lo bello es algo inofensivo y controlado que induce a la contemplación, pero lo obsceno, lo que no debe estar en escena, causa placer, dolor y terror. Entonces muchos hombres ante el desnudo masculino reaccionan de forma terrorífica, o sea, no logran controlarse. Yo he visto en las exposiciones de desnudo masculino, primero cuando se inauguró la de Daniel, que tuvo la idea de inaugurarla en la Antigua, una ciudad muy conservadora, en el sitio de Antigua, en la galería, todos los hombres estaban viendo las fotos y las mujeres estaban afuera. Y cuando salimos a preguntar, bueno, ¿y por qué no entran? Es que nuestros esposos no quieren que veamos. Y las mujeres estaban afuera. Estamos hablando de 1995. ¿verdad? O sea, ese tipo de relaciones sucede todavía. Y yo no voy y bromas, que entre broma y broma, en la broma surge la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, es importante porque la fotografía es un acto, la fotografía es muy especial, porque es un acto de enmarcamiento. La lente enmarca dentro de un campo, y ese enmarcamiento, ya que el fotógrafo a través de su encuadre definirá el cuerpo y específicamente qué parte del cuerpo le interesa presentar, y de ahí dependerá en qué momento la imagen se califique de arte o de obsceno, algo que coincide también con que se denomine bella o sublime, ¿verdad? El arte actual no era impensable presentar antes lo que ahora se muestra como sublime, digno de atención. O sea, lo que nosotros vemos hoy en día, y no me voy a ir muy a un artista como Darío Escobar o como Aníbal López, que eran artistas. Aníbal fue un artista contemporáneo muy importante. Él trabajaba con ideas y hacía performance, pero por ejemplo, gente como Picasso, su arte no se hubiera entendido si no se aplican estas categorías, porque el cubismo nadie lo entiende. Ahora lo entienden porque dicen que es muy caro, pero nada más, no hay por otra cosa. Entonces, lo sublime posmoderno puede ser fácilmente apropiado por los museos, los conservadores y los críticos como el siguiente paso de la tradición nueva. O sea, la historia del arte debe de ver ahora esa tradición de lo nuevo en base a lo sublime. Y se están dando cuenta que queda en un grupo muy pequeño de personas que van a determinar eso. Se puede plantear entonces que la fotografía de desnudo masculino regularmente calificada de obscena está proporcionando visiones de planteamientos que el planteamiento tradicional nunca pensó presentar, por lo que muchos lo calificarán de obsceno y es posible ser visto como sublime. Yo cuando presenté mi punto de tesis en la Universidad de Costa Rica, lo que pasó la junta del consejo, no sin antes creo que tomar un vaso de agua y decir sí, debemos de aprobarlo. Mi primer tesis que versó sobre el mismo tema en la Universidad Landívar, ahí casi le da el ataque, pero pasó. Ahora, la reacción de las fotos, y hago el anuncio porque a algunos puedo herir su susceptibilidad, pero de todos modos vamos a ver esas imágenes y voy a comenzar por las imágenes que fueron realmente vilipendiadas. En el momento en que una foto incluso pueda mostrar el sexo, si tiene detalles que atrapen la visión del observador, ya no es pornográfica, se transforma en erótica. Y hay que ver muy bien que la pornografía es una decisión del autor comerciar con esa foto. Muchas fotos que circulan en internet hoy en día son pornográficas porque hay una intención del autor de venderse al otro, mientras que si esa foto se saca de contexto y se lleva a una galería o se lleva a una institución, cambia su concepción, ya cambia totalmente. Entonces, el donde una cosa es pornográfica y no pornográfica es andar en el filo del cuchillo, en el filo de la navaja, directamente. Un aspecto importante que se ha considerado es la designación del propio artista. Hoy en día el artista tiene un poder muy grande de designación de lo que es el arte,
Y esto lo tienen que tener muy claro los historiadores del arte, porque el poder de designación es importante. Y Arthur Danto, un filósofo del arte, dice: el arte puede ser lo que quieran los artistas y sus patrocinadores. O sea, si el artista dice que este vaso es arte, lo tengo que aceptar como arte. Entonces, y si encima hay una universidad que dice si es arte, lo está haciendo. El hecho de que mostremos estas fotos hoy acá es un gran paso de la Escuela de Historia, porque es abrirse a una visión que regularmente no se tiene y que todo el mundo tiene. Mejor, como causa problemas, mejor no le enseñamos. Entonces, esta es la primera fotografía de la primera colección. Daniel Hernández es el primer fotógrafo en Centroamérica que aborda el desnudo masculino. Estamos hablando de 1986, en una exposición que se llamó Tricono en el Museo Michel. Esta foto se llama Cordillera. Y fue una de las primeras fotografías y lamentablemente muchas se vendieron en su oportunidad y ya no quedan registros. Y eso es algo que me preocupa en la investigación de la historia del arte, porque no están quedando los vestigios, ni siquiera catálogos para investigar después el arte. Ya los compañeros que están haciendo su tesis y sus investigaciones de este campo ven esto, porque no hay registros de a dónde voy, y hay que ir con los autores. Y gracias que Daniel tiene un buen archivo, logré rescatar estas imágenes. Esta foto se llama Fuego en la Oscuridad. Esta foto fue bajada por los propios artistas en una exposición de desnudo masculino en la Galería del Ático. Esta foto no es muy grande, más o menos es una cuarta, casi una octava parte del tamaño en que la estoy presentando ahí. Y los artistas, en una exposición de desnudo, y los artistas cuando la vieron se quejaron y bajaron la foto. Daniel, ofendido en ese caso, la envolvió en papel, le puso un letrero de censurado y la foto permaneció ahí como presencia. Esto salió en la prensa y ahí quedó. Después yo retomé todo eso y lo vamos a ver en la recepción. Esta obra está haciendo una alusión a la obra de Mishima, que tiene una obra similar que se llama Fuego en la Oscuridad, que básicamente habla de una eyaculación. Estas son dos imágenes también de la misma exposición, que se llamaba Ex Homo, he aquí al hombre. Aquí se puede ver las estrategias que los fotógrafos usan para poderse blindar ante una sociedad totalmente castrante. Ex Homo es el nombre famoso de una imagen de Cristo después de la flagelación, y quiere decir he aquí al hombre que dijo Pilatos. Entonces vean cómo se teje ese discurso religioso y lo saca acá. Esta fotografía, la de la izquierda, era realmente molesta para mucha gente y para muchos hombres principalmente. Y en mi cuestionario de entrevistas, cuando decía, ¿pero qué es lo que te molesta? Es el quiebre de la cadera. Un hombre no hace ese quiebre de cadera. Es imposible. Claro, con las sombras se magnificó mucho más, ¿verdad? Y ese juego de la penumbra jugaba una dualidad que le salió al artista en el momento de tomar la foto. Eso no fue planeado. La otra foto se llama Sebastián y hay una clara alusión a San Sebastián. San Sebastián en los últimos tiempos se ha convertido en un personaje muy socorrido y muy revenerado, que estaba en mayoría de conventos de Antigua. Había muchos San Sebastianes, y San Sebastián todavía fue el gran pretexto en la época del Barroco para presentar el cuerpo desnudo, que no fue el de Cristo ni el de Jesús resucitado. Entonces San Sebastián es esa posibilidad de hacerlo. La fotografía de la derecha es una técnica del barroco que matiza todavía más, y el San Sebastián utiliza esta pieza que se llama Sebastián, no San Sebastián, sí utiliza los signos principales del hombre atado a un árbol, como lo es la imagen católica. Luego hay otro juego poético de Daniel de siesta en una tarde de verano. Estas fotografías fueron reconocidas por el editorial Taschen
para su recopilación de las mejores fotos del siglo XX. Daniel tiene 4 fotografías dentro de esta recopilación y todas son de desnudo masculino. Esta fotografía, que hace alusión a Shakespeare, con el sueño de una noche de verano, Daniel le pone siesta de una tarde de verano, hace ese juego, pero vean que el cuerpo va a... El erotismo no es enseñar todo, aquí va, ¿verdad? Sino que lo digan las mujeres cuando usan sus faldas de Picasso, ¿verdad? Que el Picasso es muy seductor porque todavía nos pone a ver cómo es la pierna, o sea, empieza, es esta curiosidad que da. Entonces, ese punto, por ejemplo, en esta pieza de la tarde de verano, es una pieza tomada en una tarde donde tiene muchos valores, pero realmente la foto invita a acariciar el cuerpo, a tocar el cuerpo. Entonces estas fotografías empiezan a interactuar con el autor. Luego está esta que se llama Dorso. Esta fotografía, pues, decían unos sí, ese cuerpo, estamos hablando de fotos de 1995, que la primera exposición de desnudo masculino fue en Nueva York en 1983, en una galería Pfizer. Antes no se había mostrado, todas eran mostradas lo que se llama tras bambalinas o atrás de la tienda, pero nunca en una exposición. Y Daniel Hernández, que procede del discurso fotoperiodístico, Daniel tiene una formación de fotoperiodista antes que de fotógrafo artístico y sigue siendo fotoperiodista, tiene trabajos para el New York Times. Es interesante que hizo esta pieza que se llama La piedad de la muerte. Estamos hablando de una pieza de 1997 que realmente empieza a hablarse de los fenómenos de la violencia y de los desenterramientos clandestinos. Y todo esto hace que Daniel asuma una postura ante esto y empiece a vincular y hacer un giro de lo puramente erótico a lo político. Y esto se puede ver en esta obra que se llama El Cristo de mis pasiones, que es una foto que he echado en un collage de fotos. En esta época, 1997, no existía todavía las impresiones digitales como existen hoy en día, que se puede hacer un gran formato. La fotografía siempre va unida a los adelantos tecnológicos. Y a Guatemala vino hasta después del 2006, 2007, la primera impresora grande, en gran formato, para este tipo de fotografía. Antes no había. Entonces, pero ya existía en el mundo el interés de trascender la foto del 18x20 o de los formatos de los papeles. Entonces esta foto está tomada desde arriba con una serie de fotos que Daniel ensambló y creó esto. Y si ustedes se dan cuenta, hay un juego erótico con el observador. Hay un guiño del ojo por parte del modelo que está enseñando todo y enmarcado de una cruz. Daniel ya pone, que es para mí, yo lo entiendo como un blindaje, el primero ponerlo en la cruz, aunque era muy riesgoso, no lo pone con los brazos extendidos, los pone con los brazos tras la cabeza en forma de descanso, pero sí le pone el hilo de sangre, que es un listón. Entonces Daniel trasciende de la fotografía bidimensional a la instalación, y esta es una pequeña instalación fotográfica. Luego de esto tenemos su famoso esclarecimiento, que es todo el mundo conocido. Estas obras fueron individualmente las portadas del Remy, y realmente la obra en dimensión real es impresionante, y es un uso del cuerpo diferente, porque las salas son homóplatos de un enterramiento clandestino que él readecua y lo pone acá. Y el no hablo, no veo, no oigo y después lo grito se convirtió realmente en una propuesta muy particular de Daniel, que ha surgido y que ha acompañado a los grupos de derechos humanos y de reivindicación de estas personas por encontrar a sus familiares. Y incluso el cartel que tenía el anuncio de Guatemala Nunca Más
sirvió de pancarta el día en que murió el Monseñor Gerardi, que había organizado este asunto. Esta es la foto donde Daniel vincula eso bello y eso sublime. La foto es así, no crean, es un poco oscura, los lados, los laterales, que es un desnudo masculino en una reja, que está como abriendo la reja, y en el centro hay un desenterramiento clandestino cuando estaban empezando a abrir estas fosas. Y esta obra se titula Ángeles, y realmente nosotros podemos ver a los dos personajes aquí, y como que va volando. Ustedes saben que este palo era el que les ponían en la espalda, porque los llevaban colgando de ese palo y los tiraban a la fosa, ¿no? Entonces está todavía el cuerpo del otro y el otro cuerpo, los dos cráneos acá, y Daniel les toma la foto, incluye las dos fotos y crea un nuevo discurso. Entonces esto definitivamente Daniel se estaba alejando del campo del arte, del campo puramente del mercado del arte, y eso le ha tenido un costo para él eso. Durante este tiempo también la pintura empezaba a hacer sus pinitos. Esta exposición de una exposición que se llamó Narcisos, de Aníbal López. Esta exposición estuvo montada de las 8 de la noche a las 11 de la noche en el restaurante El Sereno en Antigua, porque el propio Dwayne Carter, que en paz descanse, que era el dueño del Sereno, dijo: esto es muy fuerte y no lo puedo tener colgado todo el tiempo en mi restaurante. Y claro, esto fue el detonante para que Aníbal López entrara en el ojo del huracán y empezara a ser codiciada su obra. Esta obra fue vendida a un coleccionista muy peculiar, porque esta obra nadie la rechazan de entrada, pero estaba mostrando ya un nuevo fenómeno que estaba pasando con el cuerpo masculino. Claro, la mayoría de hombres lo detestó en ese momento, ¿verdad? Pero la obra es una obra en óleo que ha trascendido el tiempo. Él se burlaba en ese momento de las marcas de perfumes. Entonces copiaba los anuncios de perfumes con modelos que... Lo primero es que él también tocaba la religión. Me acuerdo que había una obra de una Virgen del Rosario con angelitos, con Mickey Mouse como angelitos. Entonces esto realmente causó una cansada desazón en el campo religioso, ya no en el sexual. Entonces olvídense, la compró, y la persona que la compró creo que la destruyó. Hay otro fotógrafo que es Enrique Estrada, que después de Daniel empezó a hacer ciertas fotografías en lo mismo. Lamentablemente a Enrique después de hacer estas fotos no logró hacer otras y se quedó como un inicio, lo mismo que otro fotógrafo como Leonardo Izaguirre, que montó una exposición muy grande en contraposición a la exposición de Daniel en el ático, y montó la exposición y ahí se estuvo, pero bueno, no trascendió tampoco. Dentro de los otros fotógrafos que hay ya más recientes, Daniel es de los 90s y sigue todavía trabajando, y irrumpe en el 2010 un joven que es Mario Santizo. Mario Santizo es todavía va un paso más allá, pero con cierta estrategia de blindaje. Y aquí podemos ver, esta obra estuvo expuesta en una Bienal País. La Bienal no quería montarla y los curadores obligamos a montar la muestra, a montar las tres piezas. Es un tríptico, porque no se podía negar, porque le dije: va a ser peor que censuren la obra. Si censuran la obra, yo voy a ser el primero que voy a decir que ustedes la censuraron y la voy a sacar en el periódico. Entonces aceptaron ponerla, y la obra se llama La importancia de darse por vencido. Esta es una frase muy común en el mundo de los alcohólicos anónimos, que dicen que para que la salvación se dé, tiene que darse por vencida la persona. Entonces, acá podemos ver a una pareja gay en su cama, pero llega un sacerdote. No, llega un pastor evangélico
con su Biblia. Aquí está la pareja y miren la actitud de la pareja. Lo interesante de este desnudo es que es un disfraz de desnudo. No es un desnudo real, porque si hubiera sido un desnudo real, hubiera sido demasiado impactante para el observador. Entonces él se camufla y pone a dos amigos disfrazados de desnudo. Y si ustedes ven acá, es la posición de el Adán de Miguel Ángel. En la segunda fotografía, además de que está aquel predicando, llega un sacerdote. Y el sacerdote llega con una marioneta que es un ángel con la cual va a convencer a la pareja. ¿Y qué sucede después de esto en la tercera escena? Él se queda solo porque lo abandona su pareja y aquellos dos todavía se quedan discutiendo. Esto es una realidad que por primera vez se estaba presentando en el mundo del arte. Aquí hay una narración a través de las tres imágenes y causó gran impacto. Este es un detalle para que lo vean. La foto es, él teje los disfraces con las personas que hacen las piñatas y lo hace pues con todos sus atributos, ¿verdad? Exagerándolo, pero es una foto realmente muy muy interesante. Luego tenemos el último de los fotógrafos más nombrados y que imagino que muchos reconocen es a Henry Roland. Henry Roland es un fotógrafo que ha logrado vincularse con el mundo del arte de una forma muy creativa. O sea, él vende su foto en internet, tiene sus públicos, tiene diferentes públicos para sus fotos. Y esta, por ejemplo, lo que pasa es que Henry incluye el discurso religioso y enfrenta el discurso de religioso. Y eso causa mucha desazón en las personas, especialmente en el mundo católico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta serie Los Penitentes. Estas fueron mostradas hace poco en el ático. Y lo que hace Eni, que tiene una habilidad que no tenían los otros que antes, es que aquí aparecen los rostros. En las anteriores fotografías, los modelos mismos, y el problema de los modelos era que no querían enseñar el rostro. Querían enseñar todo, pero no el rostro. Y eso implicaba una cierta barrera del propio modelo. Y yo sé que a Daniel se le dificultó mucho el tener estos modelos. En cambio, parece que la mentalidad ha cambiado casi 20 años después. Ya existen varones que no tienen temor a desnudarse. Sin duda, la obra más polémica de él fue esta, que se llama Adán y Esteban. Adán y Esteban resulta de la famosa frase de en ese momento candidato Álvaro Colón, que en un meeting político le preguntan si él dejaría autorizar el matrimonio homosexual. Él dijo que no, que Dios había dicho Adán y Eva y no había dicho Adán y Esteban. Esa frase fue retomada por el artista y entonces él hace su Adán y Esteban, siguiendo el mismo patrón de morfología corporal de los grabados de Durero, de Adán y Eva de Durero. Entonces por eso tiene la manzana acá. Y esta foto fue muy polémica porque no dejaron que se expusiera por parte de la Bienal. La Bienal expuso trozos, que hizo murales de sus fotos, pero incluso una empresa que denegó y hizo polémica por eso. Voy a explicarla después. Esta es la última de las últimas fotos que hace Eni, y es el San Sebastián triunfante. Utiliza los signos de San Sebastián. Si se dan cuenta, por segunda vez sale solo en esta conferencia, usa todos los signos y San Sebastián va con las flechas en la mano. Y esta es una foto grande, es una foto de 1,90 m por el ancho del papel. Es muy impresionante. Y Daniel, este fotógrafo ya muestra al modelo tal cual, mostrando el rostro, mostrándose desnudo,
y existe un adelanto, por decir así, en ese tipo de representación. La recepción de esta fotografía, para esto también hice una investigación sobre la recepción de la foto. Es muy difícil calcular la recepción de la fotografía en un país que no documenta, pero por suerte Daniel tuvo el ingenio de poner un libro de comentarios en su exposición, y ese libro se dejó para que la gente lo exhibiera, que ustedes vieran la cantidad de comentarios positivos y negativos hacia la exposición. Lo acusaban de todo lo habido y por haber puesto. Eso era la agresión del observador, que al momento de poder expresar, lo hizo en el libro de comentarios. Algunos con un nombre que no sabemos si es el verdadero o no, pero el asunto es que lo escribió. Ahí se pudieron analizar los rasgos morfológicos de la caligrafía, los seudónimos incluso que utilizaron, y eso nos daba una idea de cómo podía ser percibida la fotografía, cómo era recibida. Y era recibida como algo nuevo y algo que en cierto modo causaba estupor. La foto era de este tamaño, por ejemplo, era más pequeña, y la pongo aquí para que vean cómo una fotografía con un discurso determinado, siendo tan pequeña, causaba tan problema. Esto en 1995 se dieron 2 exposiciones de desnudo masculino. Daniel, cuando vio que su foto de 1994, Fuego en la Oscuridad, había sido censurada, decide hacer una exposición completa de desnudo masculino. Entonces, tiene muchas dificultades, porque en Guatemala no hay lugares para exponer, no hay lugares, y no encontró en Guatemala. Cuando en la Galería El Ático se enteró de que iba a haber una exposición de Daniel sobre el desnudo masculino y que no la iba a hacer en el Ático por el problema del año anterior, decidió organizar una exposición de desnudo masculino a todo correr, con un fotógrafo que es Leonardo Isaguirre. Leonardo es un buen maquillista como fotógrafo. Él es maquillista, pero no es fotógrafo. Entonces, si bien tiene buenas fotos, su centro se basó en el modelo más que en el discurso, y las 2 fotos fueron expuestas. Ambos, algo que sigue pasando en el arte guatemalteco es la falta de una crítica especializada. Entonces los comentarios que se dieron fueron comentarios en columnas de opinión. Hubo uno, y lo más divertido es seguir esa polémica en los periódicos. Por un lado, había gente como la señora Arce, no me acuerdo, la Mona Liviaga, ¿sí?, que ella habló a favor, pero había un artista, un periodista que era, no me acuerdo, ya murió, precisamente. Bueno, había un muchacho que era el que criticó que cómo era posible que se presentara eso en una galería que iba en contra de la decencia y el buen gusto y todo este tipo de cosas. Entonces, no hay una crítica. Lo más interesante, y creo que fue lo más valioso para Daniel, fue esta caricatura. Esta caricatura sale hecha por Filóchofo en ese año, y fue tan la controversia que se hizo en los medios sobre el desnudo masculino que decidieron hacer en la bodeguita del centro, de ese momento era el epicentro del mundo cultural de la ciudad, decidió hacer una conferencia sobre el desnudo. Y este filósofo saca y dice: la delincuencia no perdona, ¿verdad? Disculpe usted, es uno de los modelos de Daniel Hernández, y mire la actitud de la señora, ¿verdad? Que le dice: no se van, le acaban de asaltar. Entonces, aquí está, por ejemplo, el cartel del foro donde se presentaba a qué hora será esta actividad. Este comentario es tal vez de los más valiosos de toda la recepción de la obra de esta exposición, porque pone de manifiesto realmente el sentir, un sentir que había en la sociedad, que en este caso Filósofo lo hizo material y lo difundió. Y en ese momento, creo que era siglo XXI, tenía una gran cobertura a nivel nacional.
¿verdad? Ese fue del 13 de junio de 1995. Luego podemos ver que esta fotografía se llama El Camino del Dolor y es sin duda una de las fotografías más importantes dentro de la obra de Daniel Hernández. Esta foto implica una superposición de discursos. Tenemos el discurso religioso, el discurso de esos nazarenos, de esos Jesuses sepultados del Viernes Santo. Tiene un discurso político. Muchos cadáveres aparecieron en los caminos. Y tiene un discurso erótico de la estética manejada por el cuerpo. Para mí, en mi tesis doctoral, fue la conclusión. Además, esta foto está impresa, si ustedes ven que hay unos cuadros, es porque fue impresa individualmente, trozo por trozo, y la foto más o menos es de ese tamaño. Entonces hay un gran trabajo técnico para mantener la homogeneidad de la iluminación en el revelado y al mismo mantener la obra. Nos da una idea de futuro, de muerte, de religiosidad, todo al mismo tiempo dentro de un propio cuerpo de desnudo. Cuando esta foto la presenté en la Landívar hace poco en un evento, en una presentación de una revista sobre un artículo que hice de la foto, y la decana tenía miedo de que la fotografiaran con la foto, y el periodista la fotografió cabal en el momento que recibe la revista con la foto atrás, ¿no? Dice, ay, ¿qué va a decir mi esposo? Pues nada, no va a decir nada. Entre mis últimos hallazgos es que había un fotógrafo en Guatemala que es Julio Savic, que empezó a hacer fotos de desnudo masculino. Pero estas fotos las muestro para que vean que desde los años 30 se empieza a hacer este tipo de fotografía, pero que los fotógrafos no tienen el valor de enseñar. Don Julio Savic era dueño de la litografía Byron Savic, un niño bien, la fotografía era su juguete, podía viajar, podía desnudar a quien quisiera de su empresa, el uso del poder, ¿verdad? Y le fotografiaba a sus empleados. Muchos los llevaba a la playa, les tomaba la foto, pero vean la pequeñez del desnudo. El desnudo no es evidente, es muy pequeño o relacionado con la actividad deportiva. En los 50 Guatemala vivió el boom del fisicoculturismo cuando entra aquí, y eso está relacionado con las revistas de fisicoculturismo y con cierto aroma gay en el ambiente no definido. Luego él hace esta foto que se llama Chepe, que es de 1936. Esta fotografía salió a la luz pública hasta el 2010, cuando la familia encuentra el archivo de Savic, hace un libro y nos consulta a varias personas si publican nuestras fotos, porque esto era entre la gente de su gremio, ¿verdad? Que era como decir, mi papá tomaba fotos de desnudos, ¿verdad? En esa época. Entonces ellos dudaron todavía, pero este es un desnudo, este es un empleado de la litografía, y lo interesante es que había un intento de una articulación étnica, multiétnica y multicultural por parte de este fotógrafo, que lo empezó a hacer, pero no lo terminó, porque en eso vino la revolución y estos asuntos nunca logró cuajar, y todavía no ha cuajado, ¿verdad? Esa interculturalidad que expresamente algunos pregonizan. Entonces, este anuncio, por ejemplo, esta foto, si bien sigue todos los cánones de la fotografía europea y de Rodin, ¿verdad? Porque este señor visitaba mucho los museos, pues está tropicalizado, podríamos decir. Otro fotógrafo muy importante es Mario Madrid. Mario ganó los premios de la Bienal Pais en su momento, pero estas fotografías ganaron el premio y nunca más se volvieron a exhibir, y nunca las ven, forma parte de su archivo, y realmente empieza a expresar una masculinidad atormentada, una masculinidad donde el hombre está doliente, cosa que no se hacía antes. Al hombre siempre se le ha representado como héroe, como un superhombre, pero no en estas posiciones donde lo vemos acá,
agarrándose desprevenido de flor. Luego tenemos a Luis González Palma, que también pasó por el desnudo masculino, y entonces él empezó a hacer diferentes formas, pero ya, por ejemplo, todos pasaron por Los Ángeles en los 90, todos pasaron por Los Ángeles porque era un momento en que el New Age estaba poniendo de Los Ángeles en moda, pero él va a hacer este premio de la Bienal País. Esta obra es un premio de la Bienal donde muestra ya a un hombre dentro de un armario, y ese armario se abre y es la salida del armario. Él ya no publicó la serie completa, que era la salida del armario, pero vean del término que estamos hablando. Ya eso se estaba hablando claramente dentro de la sociedad guatemalteca. Regularmente las fotografías censurada, manejo poco hábil por parte de la galería, la denuncia y el autor idea otra. Y hay temores ante la reacción de un Ministerio de Cultura por parte de la galería. Hasta ese punto llegaron. Y es esta foto. Y, por ejemplo, la siguiente censura obvia, porque la censura es muy especial. La censura se mete por el entresijo, no da en la cara, mejor si no se enteran, y se lo digo, no dejo nada escrito, para que esto suceda. Esta es la obra de Emmy Roland que fue puesta. Él le dijeron que no pusiera la obra completa durante la Bienal, y él una noche la va a poner, y la pone en el 8º de la 7ª Avenida y 13 calle A, y que todo lo mira todo el mundo. Y esta es la forma en que quedó la pareja. Si se dieron cuenta, hay una agresión muy interesante al área genital y a los pies. O sea, los pies y el área genital fueron agredidos en esta fotografía. A Daniel Hernández le había pasado años atrás con la muerte de Monseñor Gerardi. Cuando él puso el ángel, hubieron instituciones que arrancaron el ángel al día siguiente porque no lo podían tener ahí enfrente. Eso quería decir que les decía algo, y esto les estaba diciendo algo a estas personas. Y aquí tenemos el famoso quiero pasar acá, por ejemplo, este desnudo causa polémica, y miren lo que era simplemente el abdomen, y el problema era que enseñaba parte del vello púbico. Entonces eso causó problema con Tropigas, y ahí que estaba puesta en la foto la mandó a quitar al día siguiente que la pusieron, y eso causó, salió publicado en el periódico porque se había quitado la fotografía, y la Bienal no dijo nada, en ese caso País. Y aquí tenemos otra foto muy polémica. Aquí entra a otro discurso de estos fotógrafos. Este es de Jorge Luis Chavarría, y es una indígena, un gay transgénero de San Pedro La Laguna. Esta fotografía fue presentada a Juanio, y le dije, pero ¿la vas a presentar? Juanio no te la van a aceptar. Échala yo. Y llevó la foto a Juanio. Eso era retar un poco el sistema. Yo le dije, avísame a ver qué te dicen. Y entonces resulta que el director, la gente de Juanio ni se dio cuenta, sino que dijo que lo que presentaron fue una gordita, ¿verdad? Y se quedó todo. Rubens también ha presentado, así es que no hay problema. Pero cuando el director del museo la vio, se le hizo entró en crisis, porque por un lado la foto podía molestar, entre comillas, a los grupos indígenas, y el ministro era indígena. Por otro lado, si no la dejaba presentar, la iban a censurar, y peor iba a salir. Entonces, hay una anécdota de esta foto que se la llevaron al ministro Batzin, y le dicen, mire, fíjese que van a montar eso. ¡Ay, qué bonitas! ¡Qué bonito! Redondas, ¿verdad? ¡Qué raro el formato! ¡Qué bonitos colores! Pues siguieron hablando, ¿verdad? Pero mire, ya vio bien, es una persona transgénero. No sabemos si montarla o no montarla. ¿Qué dice usted? Y el señor creo que actuó con mucha cabeza y dijo, ese fenómeno, esa acción también se da en la comunidad indígena. ¿Por qué no presentarla? Y se presentó. Entonces, esta es una foto grande que causa mucho impacto, y
Por ejemplo, Kenny Rowland, que no es desnudo, vuelve a jugar con los signos de la Virgen de Dolores para ponérselos a un hombre, a un varón. Y esto, en el mundo religioso, se espantaron los cucuruchos tradicionales, ¿verdad? Porque definitivamente, olvídense, esto afectó esa visión. Y básicamente esto está tendiendo a un nuevo objeto de estudio que se está llamando el objeto queer. Y muchas universidades, aquí todavía ni siquiera hablamos del tema, ya habla de una foto que, por ejemplo, esta principalmente ya se enmarcan dentro de la teoría queer. El asunto aquí en Guatemala no llega a ser queer totalmente este tipo de discurso, porque todavía no hay un activismo por parte de los artistas en el tema gay, porque no se ha articulado esa vinculación. Todo el mundo lo quiere hacer, pero de lejos, todavía no dando la cara, porque este asunto todavía no está terminado de cocinar aquí. Pero estos artistas empiezan ya a vincularse con este tipo de discurso. Entonces, en resumen, podría decir que la fotografía ha recurrido todo desde el discurso del cuerpo hasta estos nuevos discursos y que trascienden simplemente el hecho normal de la fotografía como tal para dejarla como un objeto de estudio que nos va a poder decir muchas cosas de una sociedad. Como decía la señora directora hoy al inicio, estamos ante objetos de estudios muy interesantes, cuestionadores, que al ponerlos en el ámbito social empiezan a causar reacciones. Yo cuando mandé la invitación del portal, todavía dije, miren, si quiere, solo le quitan fotos y bien cómo hacen, ¿verdad? Pero porque hubo reacciones y hubo comentarios. Y eso es lo bonito de este tipo, que causa ese escozor en los grupos. Y les agradezco mucho la presencia y hasta aquí llego. Si hay una duda, con mucho gusto la resuelvo. Gracias. También no sé si querés expresar algo de tu experiencia como fotógrafo de desnudo. Sueño, que es básicamente lo mismo. No permitieron que se pusiera. Y creo que estamos en la academia, o sea que hay que contar las cosas con nombres, pelos y señales, porque si no, no aprendemos, ¿verdad? El director del Centro Cultural de España actual me llamó, muerto la pena, diciendo: hija, vos, te queríamos pedir el favor, si pudieras comprender que esas fotos no las podemos poner. Yo, digamos que a mí la controversia siempre me ha llamado la atención porque permite contrastar y permite aprender y permite confrontar a la gente con cosas, ¿verdad? Esta vez no quise hacer numeritos, como decimos, ¿verdad? Y dejé las cosas un poco por la paz, como para poder tejer posibles cosas en un futuro, ¿verdad? Porque si uno se la pasa peleando, yo me he pasado peleando con un montón de gente, con un montón de niveles en muchas cosas, y pues eso lo que ha hecho es, bueno, por supuesto la confrontación genera discusión, diálogo, etcétera, pero uno también quiere que en su vida se realicen cosas, ¿verdad? Entonces como que a veces hay que dar un poquito de brazo a torcer, y yo al final no dije nada. Lo que sí hice fue llegar a la exposición y andar descalzo todo el tiempo, ¿verdad? Estaba pensando hacer otra cosa, pero al final ya no lo hice. Pero me llamó mucho la atención que no dejaron poner esas fotos a estas alturas del partido, y sí pusieron la de Emi y de San Sebastián, ¿verdad? Y yo, ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente me imagino que las elecciones, ¿verdad?
Pero había otras que para mí eran más transgresoras todavía que las mías y las de Amy, que era Batman y Robin dándose un beso en la boca. O sea, el sueño de Batman y de Robin finalmente en una foto, ¿verdad? Y esa sí la pusieron, ¿verdad? Y no se dieron cuenta, por ser tan conservadores tal vez y tan simples en sus mentes, que esa foto de Batman y Robin era 1000 veces más transgresora que las nuestras. Pues. Pero, bueno, y no, ¿verdad? Y esa foto sigue sumando problemas. Otra vez me pasó, y esa era una exposición más bien política en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, me invitó la Consejería Suiza a hacer una exposición sobre la guerra de Guatemala. Pero como yo siempre conmigo, desnudo y otras cosas con esos temas, habían 5 fotos que resultó que querían descolgar, que me querían censurar. 3 eran de desnudo masculino, algunas están acá, y 2 eran una mostrando a los caiviles con un pie de foto que era lo que más les molestaba, que decía que los caiviles eran un escuadrón, etcétera, etcétera, especial del ejército, y que estaban acusados de haber cometido las peores violaciones de derechos humanos. Y como los caiviles ahora son una especie de hermanita de la caridad que va a hacer, ¿cómo se llama?, misiones de paz al Congo, y ustedes saben que la antigua base de Cobán ahora se llama Paz, y ahí se entrenan cuerpos de paz, pero abajo resulta que encontraron a más de 500 osamentes, ¿verdad?, del tiempo de la guerra. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, como lo que les creó problema. Y la otra era una composición mía de la fosa de Panososo. Yo la titulé Genocidio. Y como vino el presidente Berché y de un plumazo pretendió borrar la palabra genocidio del texto del resarcimiento, hubiera querido borrarla de la Comisión de la Verdad, pero ya no lo podía hacer. Entonces, esas 2 fotos también las querían descolgar. Yo al final transé, después de como 5 días de discusiones con la gente ahí, en quitar los 3 desnudos, porque pensé, hay que ceder algo para ganar, que sea lo más importante para mí y mi país, ¿verdad? Entonces, las 3 de desnudo eran por el temor de la reacción de los países musulmanes y otros países que son demasiado sensibles al tema de los desnudos masculinos y femeninos. Bueno, dije, eso lo puedo sobrevivir, pero la otra sí no la podía sobrevivir y las otras sí se quedaron. Y en el texto de presentación de la exposición decía que yo había transado, pues, con respeto, digamos, a la sensibilidad de otras culturas, a quitar esas 3, ¿verdad? Y pedí que quedaran los espacios vacíos iluminados, pero eso sí no me lo aceptaron, pero por lo menos sí lo pusieron ahí y estaban expuestas en internet. Pero, como dije esa vez en las palabras alusivas a la inauguración, siempre el tema de la libertad de expresión está en entredicho, ¿verdad? Y es importante seguirlo confrontando desde donde se pueda, ¿no? Y gracias por la oportunidad de estar por acá. No sé si tienen alguna otra pregunta para el doctor Flores. Bueno. Sí, usted no solo mostró fotografías, sino también algunas pinturas o dibujos. Y, digamos, su exposición está basada en, digamos, obras muy recientes. Pero yo recuerdo que hace un siglo, digamos, como 1910, 1920, también se hizo algunas principalmente dibujos de desnudos masculinos de parte de la señora Matos. Sí, la señora Matos es realmente la primera en pintura de pintar el desnudo masculino, y por pintar el desnudo masculino pasó al ostracismo, ¿verdad? Porque la sociedad del momento de los años 20 la desconoció como parte del gremio, ¿verdad? Yo me especializo en fotografía, porque la fotografía, si ustedes vieron el desnudo de pintura que mostré acá, que es de la época, es un poco, como les dijera yo, sorprende, porque uno no se espera una imagen de estas, pero está atenuada por los valores de la plástica, o sea, a la hora de dibujar. Es un dibujo un poco, hasta cierto punto, con abstracciones, con grandes manchas, mientras que la fotografía tiene mucho de verdad, entre comillas, porque tampoco es verdad, pero sí es muy similar a la verdad. Entonces causa mucho más temor una foto que una pintura.
Entonces, por ejemplo, el que ha montado mucho, al que tiene algunos desnudos masculinos, pero que no le gusta pintarlos, es a Manolo Gallardo. Y Manolo Gallardo solo pinta mujeres desnudas, porque a él eso es lo que le gusta. Entonces, él mismo solo tiene un desnudo masculino, que es un autorretrato, y lo donó al museo, ¿verdad? Y está, pero los demás nunca se lo han comprado. ¿Qué le han comprado? Desnudos femeninos. Metaforizados, poniendo a las mujeres con alas de mariposa o de ángeles y todo eso, pero ahí siempre hay algo que lo atenúa. Por ejemplo, la escultura que no dejó ponerse de una mujer con los brazos crucificados fue un mal manejo por parte del Ministerio de Cultura de dejarse pensar, dejarse llevar por lo que decía un comité de señoras X, que no les guste nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo digo desde ese punto de vista. Muchas gracias. ¿Sí? Solo dos cositas. Ahorita con esta que justamente para agregar que el autorretrato que se hace Manolo Gallardo es justamente con la figura de Jesús. Es un detalle que hay que subrayar, ¿verdad? Sí. Porque no es cualquier autorretrato. Sí. Pero a lo que iba es que me gustaría ver tu comentario sobre el elitismo para poder comprender este tipo de discurso, porque como siempre se ha hablado que el arte es muy elitista, sobre todo en su manejo y en su intención en leer el discurso. ¿Cómo que? Bueno, lo que pasa es de que yo creo que hay que tener una mente abierta para enfrentarse a este objeto de estudio, a estas fotos. Si yo entro con todo mi prejuicio machista, patriarcal, encima, ya voy perdido. Y ni siquiera lo voy a ser, ni el peor el elitista. Esos grupos elitistas, estas fotos las ven con terror, ni siquiera las ven. Ni han retirado patrocinios a exposiciones de esto, porque son desnudos masculinos. Entonces, eso, además, el grueso de la población pues no tiene mucho acceso a hablar de teoría de género, ¿verdad? Sí. ¿Quieres decir algo? Solo con referencia a lo que dijo el compañero de la exposición de la señora Matos. Esas, bueno, se exhibió en los años 20, Sí. Se llamó El Desnudo en Guatemala. Cuando la exposición de donde me censuraron y el fuego en la oscuridad era parafraseando esa muestra. Ahí estaban las pinturas de la señora Matos dentro de toda la muestra donde estaban todos los demás, Luis González, en fin, un montón. Y se volvió a llamar el Desnudo en Guatemala, exactamente igual. Y vuelve a pasar lo mismo. Casi 80 años. Sí, Rodrigo. ¿Cómo en el mundo del consumo del arte plástico, cómo es el mercado para un tipo de obra? Para esto no hay mercado. Para comenzar, las galerías de arte se asustan cuando llega esto. Entonces, por ejemplo, Sol del Río, que era una galería, la última exposición donde Daniel montó cosas de desnudo, que fue hace muchos años, la pusieron en el último cuarto. Y claro, quien las compró fue un amigo y yo, que compramos las dos fotos, pero porque no les gusta ese tipo de cosas. Entonces, hay muy poco mercado. Henry Roland ha logrado hacer un mercado, pero estamos hablando de una generación que vive dentro del internet. Entonces han logrado dar con un nicho de mercado que le interese ese tipo de fotos y que no le causa nada, ¿verdad? O sea, yo hice, a partir de mis estudios de esto, yo empecé a hacer una colección de fotografías de desnudo masculino, que fueron las que se exhibieron en el Centro Cultural de España. Yo las había ido comprando poquito a poco, como podía, y ahora que me doy cuenta, son un montón, o sea, son muchas. Y sí se mira un desarrollo ahí, ¿verdad? Pero somos muy pocos. Realmente, que lo va a comprar es muy poco, no hay un mercado abierto. Señora, por favor. A mí me llama mucho la atención y definitivamente reconfirma la importancia de conocer esas teorías transgresoras, como es la teoría de género, la teoría feminista como tal, porque nos da esa apertura a esas nuevas miradas. Y la verdad, pues creo que vino ad hoc al trabajo investigativo, porque era la que le podía dar la pauta, ¿verdad?, epistémica para poder fundamentar
está todo el posicionamiento de su individualidad, de su ser individual, pero también, y eso vale la pena remarcarlo, porque se ha perdido, esa individualidad se queda muchas veces ahí y no se conecta con ese ser colectivo, con ese posicionamiento ya como un ente social. Creo que en el caso de las fotos de Daniel, pues hay una clara evidencia de ese video. Claro, yo por eso siempre he pensado que el artista es como una gran antena, y a veces él no se da cuenta. Es una gran antena que capta el entorno social, y por eso es tan importante estudiar esos elementos. O sea, en el arte, por ejemplo, el profesor don Gabriel, que trabajaba aquí, por ejemplo, él tenía una investigación que me la dejó a mí con todas sus fotos originales, que estaba revisando, de lo que era el arte en las escuelas tipo federación, escuelas normales tipo federación. Yo estoy siguiendo esa investigación porque creo que vale la pena continuarla. Es un trabajo en donde esos artistas estaban logrando articulaciones muy importantes entre lo rural y lo urbano, en todo lo que él estaba presentando. Ahí se miran en esas muestras. Y lástima porque eso se cortó, ¿verdad?, con la contrarrevolución. Entonces, pero el artista va a ser siempre eso. Yo se lo digo a mis alumnos, ¿verdad? Es esa antena que está captando y que de repente empiezan a decir, y ellos, el momento de creación es un momento inconsciente, casi de locura, ¿verdad?, en la rapidez, en todo lo que lo están haciendo. Pero cuando viene alguien y empieza a verlo y empieza a analizarlo, yo he tenido el privilegio de ser un lector privilegiado de las obras, porque soy amigo de Daniel y siempre le ando preguntando ¿qué andas haciendo? ¿Qué es esto? Este es un aspecto que la gente del mundo del arte tiene que hacer obligadamente. Miguel, ¿sí? Sobre el tema interesante y importante, caso Manolo Gallardo. Recuerdo yo en una investigación que estaba haciendo, en la biblioteca me encuentro un dato interesante que en 1954 es censurado en la Antigua y no lo quieren que llegue a la Antigua porque hay un tema que aborda el desnudo masculino y esto con una tendencia religiosa. Sí. Y la ley católica le prohíbe que llegue a la Antigua. Y ahora nuevamente, cuando él dice, cuando cuelgo los pinceles ya no lo voy a pintar, se retira y regresa, pero haciendo escultura. Y es cuando hace la controversial figura esta de la mujer desnuda, que son de ficción. Pero lo interesante es que aparecen las tres mariposas, que representan a las tres víctimas de la violencia en el culto americano en el tiempo de la dictadura del judío, ¿no? Claro. Que tiene un vínculo de orden político. Sí. Pero aquí ya lo asociaron con la cuestión religiosa y también con la cultural. Sí. Curiosamente, el ministro de Cultura en ese momento aceptó y permitió que se hiciera la exposición en el Teatro Nacional. Pero cuando se da cuenta de la tierra, se retrata y ya no se lleva a cabo. Eso siempre, cuando se mezcla religión y sexo, es una mezcla explosiva. Siempre. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Muchas gracias por atender y estar listos a ideas nuevas. Muchas gracias. Gracias por su presencia y quisiera invitar a la señora directora Artemis Torres que por favor le hiciera entrega de este diploma de reconocimiento al grupo. Compañeros, gracias por quedarse hasta el final. Sabemos que hay clases y precisamente eso los inquieta a todos. Solo quisiera primero darle las palabras a la licenciada Olga Pérez para que haga un reconocimiento también especial a Daniel Hernández. Por favor, pedirte también que pases aquí al frente. Bueno, pues para nosotras es un orgullo realmente, Daniel, que estés aquí con nosotras. Te agradecemos mucho este mensaje que nos hace replantearnos esos valores que tenemos, que nos hace vivir una vida oscura muchas veces y de malas relaciones también entre los seres humanos, porque nunca somos críticos a ese tipo de opresiones y estereotipos que manejamos, pero también decirles que para mí es un gusto especial por toda la contribución que Daniel Hernández ha hecho a la democratización y a la justicia de este país. Nos conocimos ya hace muchos años y queremos darle estas flores con mucho cariño y un botoncito de nuestra querida Universidad de San Carlos, que esperamos también que se emancipe de todos estos dogmas, de estos paradigmas tan nefastos
que seguimos manejando, patriarcales, pero también coloniales y liberales. Así que gracias, y Daniel, con mucho cariño. Bueno, compañeros, sabemos que estamos con un público verdaderamente muy conocedor del tema y estudiantes también que son muy inquietos por toda esta temática del arte que es tan compleja, tan profunda y como cualquier conocimiento tan inconclusa, tan inacabada y tan múltiple de interpretar. Obviamente que tratar de conocer el mundo que creemos, valga la redundancia, conocer, y sobre todo desde la perspectiva del arte, es algo que nos hace reflexiones o que nos invita a hacer reflexiones que salen de la cotidianidad y de lo raso que pareciera ser los discursos que aspiran a ser científicos. Sin duda alguna, hoy ha sido una tarde especial e histórica para la escuela, porque como ya lo decía nuestro querido doctor Flores, estamos tratando de abrirnos a estos temas porque creemos que es una responsabilidad académica y porque consideramos que teniendo la maestría en Historia del Arte es una responsabilidad y una obligación tratar de incursionar en estos temas que además involucran la teoría del género. Es verdaderamente un verdadero honor poder entregarte este diploma, Miguel, que dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, Departamento de Posgrado, Coordinación, Maestría en Historia del Arte. Otorga el presente diploma al doctor Miguel Flores Castellanos por su participación como exponente en el tema desnudo masculino y teoría de género. Guatemala, 20 de febrero del 2015, aparecen las firmas de la maestra Adelaida Herrera como directora del Departamento de Posgrado y de tu servidora como directora de la Escuela de Historia. Asimismo, como un gesto también muy particular, estas flores y por supuesto el botón que te acredita como un miembro también de nuestra escuela, a ti, y de igual forma también agradecerte, Daniel, porque con esa tecnología has captado desde una creatividad muy particular lo que ya hemos visto y presenciado, que quedan cortos los lenguajes escritos y hablados frente a esas imágenes que nos evocan un mundo más creativo y un mundo que se construye, se desconstruye y obviamente se destruye para poder crear cosas nuevas. Muchísimas gracias a los dos exponentes, a la coordinación también de posgrado y por supuesto, queridos amigos, a ustedes por esos diálogos que hemos tenido hoy en esta oportunidad de compartir con los directos exponentes. Gracias a todos y la Escuela de Historia muy agradecida y es por supuesto su casa.